¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. El 15º Foro del Socialismo Mundial ha abierto sus puertas este 3 de noviembre en Beijing. El evento reúne a expertos y académicos de todo el mundo que han llegado a la capital de China para debatir sobre el estado actual del socialismo y su capacidad para dar respuesta a los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. La respuesta del socialismo tiene que ser respuestas que vayan al corazón del problema, de los problemas globales. Creo que hay varias crisis en el plano global que se entrecruzan. El fondo de todas ellas es la crisis del capitalismo. Es muy importante el papel de los partidos comunistas y de las fuerzas revolucionarias socialistas en el mundo, fundando la idea de la unidad de las fuerzas populares. El socialismo es la guía. Las ideas de Marx, Lenin, de Engels continúan vigentes, pero esto requiere una reforma positiva del sistema mundial de gobernanza y evitar por todas las vías que prevalezcan aquellos que quieren imponer sus políticas y sus intereses. Que el 80% de la población mundial que habían sido dominados, excluidos, expoliados, hoy son la fuerza determinante del futuro. Y esto significa que estamos entrando en una etapa nueva de la sociedad. Y el socialismo en ese proceso encontrará y deberá encontrar respuestas nuevas también para avanzar de acuerdo al ritmo de la humanidad. El modelo socialista con características chinas que propone China es una de las alternativas
como más posible y más importante en alternancia a este mundo marcadamente capitalista y que en este momento vemos que está teniendo grandes fracasos en respuestas que pongan al individuo por encima de lo que es la política o el capital. Pienso que el socialismo ofrece respuestas como soluciones a los problemas de la humanidad y sobre todo de los pueblos. Esos problemas de la humanidad son la necesidad de la paz, la necesidad del desarrollo, ¿no? La necesidad de lograr resolver el hambre, la salud, la educación. Sí, el capitalismo ha hundido a la humanidad en graves problemas, ¿no? Y estamos viendo una crisis muy profunda que se viene desarrollando en los últimos años del sistema capitalista, totalmente hegemonizado por el capitalismo financiero global, que lo que está provocando es cada vez más desigualdad, más pobreza y millones de personas condenadas a la exclusión. Que a nosotros no nos queda, a los comunistas no nos queda ninguna duda que la única forma de poder construir un futuro para la humanidad, un futuro compartido para la humanidad, dice el presidente Xi Jinping, es a través del socialismo. Ahora me acompaña Larry Johnson, un ex analista de la CIA y experto en seguridad nacional, para discutir. Larry, muchas gracias por tomarte el tiempo de unirte a mí. Siempre es un placer. Gracias por invitarme. Siempre es un placer tenerte en el programa. Ahora quiero conocer tu opinión sobre lo último, ya que sé que Rusia ha hecho un llamado a los soldados ucranianos restantes que han rodeado en Pokrovsk y Kupiansk para que se rindan, señalando que no tienen posibilidad de sobrevivir. ¿Podrías comenzar diciéndome cómo ves la situación aquí y realmente qué está en juego para Kia? Bueno, tú vives, creo, en Texas, así que eres demasiado joven para recordar a Dandy Don Meredith, quien estaba en Monday Night Football con Howard Cosell en los años 70. Entonces estamos hablando de hace más de 50 años, recuerdo. Y siempre, cuando el partido había llegado a un punto en el que el otro equipo había perdido y no había manera de que pudieran remontar, él comenzaba a cantar "The party's over". La fiesta se acabó. Eso. Así que lo que haría ahora mismo es poner a Dandy Don Meredith con respecto a Ucrania para cantar "La fiesta se acabó. Ellos han terminado". Esto es, ya sabes, si retrocedemos a 2022. En ese año, Rusia únicamente logró realmente llevar a cabo una ofensiva significativa contra Mariupol. Capturaron la ciudad, y lo destacable de ese evento fue que los ucranianos no pudieron organizar una contraofensiva para rescatar a las fuerzas que Rusia había cercado. En 2023, la batalla de Bakhmut dominó durante meses hasta que Rusia finalmente prevaleció. Fue un asunto muy sangriento. En el año 2024 tuvo lugar la batalla de Viva, y la batalla de Avdiivka, al igual que la de Bakhmut, se prolongó durante varios meses. Fue bastante sangrienta. En este año tenemos aproximadamente 5 o 6 batallas que están al mismo nivel que esas otras 3, desarrollándose simultáneamente en Kupiansk, Mirna, Grod, Pokrovsk, al sur en Zaporizhia y en los alrededores de Kharkiv, ya sabes. En este momento Rusia ha logrado situar el campo de batalla en una condición en la que los ucranianos se encuentran totalmente sobrecargados y superados. Y aun contando con el sólido respaldo de la OTAN, Rusia ha obtenido ventajas claramente evidentes. Llevé a cabo una investigación la otra noche y analicé 3 tipos de armamento: tanques de batalla modernos, proyectiles de artillería y drones. Y hice la simple pregunta: ¿cuántos tanques de batalla modernos está construyendo la OTAN en comparación con Rusia? La respuesta es ninguno. Rusia fabricó entre 60 y 80 unidades el año pasado. En este momento, lo que ha realizado Polonia es adquirir tanques provenientes de Corea del Sur. Se informa que Corea del Sur suministrará 56 tanques de batalla modernos. Pero eso es todo. El punto es que de todos los países de la OTAN, que son 32, incluyendo a Estados Unidos, Rusia fabrica más tanques de batalla principales. Y luego, cuando se trata de reacondicionar tanques más antiguos, Rusia también lleva la delantera. En cuanto a proyectiles de artillería, nuevamente, Rusia tiene una ventaja sobre la OTAN de 3-1 a 4-1. Drones. Rusia disfruta de una ventaja que varía de 2-1 hasta 3-1. No hay un solo área de armamento.
Quiero decir, si hablamos de misiles hipersónicos, Rusia tiene 4 variantes, en realidad 5, si contamos una de las que el Iskander llaman el hipersónico del hombre pobre. Occidente no posee ni siquiera uno, absolutamente ninguno. Lo que vemos es que la OTAN tiene una percepción exagerada de su capacidad y sigue hablando con firmeza, sí, vamos a dar esto a Ucrania, y eso fue tomado por Ucrania. El inconveniente para Ucrania es la carencia de fuerza laboral. Ese es el principal problema. Durante mi estancia en la ciudad de Moscú en las semanas recientes, tuve la oportunidad de mantener una conversación con el ex primer ministro Azarov. Fue primer ministro en Ucrania desde 2010 hasta 2014 y me dio una estadística alarmante. Dice, ya sabes, cuando asumí en 2010, dijo que había 57 millones de ucranianos. Dice que ahora hay unos 20 millones de personas, lo que significa que 37 millones se han ido del país. Bueno, algunos, ya sabe, creo que las bajas ucranianas son alrededor de 1.5 millones, tal vez un poco más, pero la mayoría se ha ido. Y le dije, ya sabe, de manera algo jocosa, pero era verdad. Bueno, le comenté, ya sabes, resido en Florida, al sur de Tampa. Mi dentista es originario de Ucrania, ¿de acuerdo? Y tuve un reparador que vino a la casa el otro día para arreglar la tubería de agua de un refrigerador. Era de Ucrania, Kiev. Sí, considero que sus cifras son bastante precisas. Sin ese tipo de fuerza laboral, Ucrania no puede sostener sus fuerzas en el campo de batalla. Y solo para ponerlo en perspectiva, la distancia de esta batalla se libra a lo largo de una línea que se extiende aproximadamente desde Baltimore, Maryland, hasta Miami, Florida. Imagina si tuvieras 300.000 tropas para desplegar. Los rusos han desplegado 700.000. Todavía no son demasiados hombres a lo largo de una línea que, ya sabes, tiene aproximadamente 1.200 millas o incluso 1.100 millas. Así que tú, y avanzando a lo largo de toda esa línea para tomar el control. Eso es lo que pasa. Rusia está avanzando constantemente hacia el oeste y Ucrania no tiene una respuesta. Sí, y es realmente interesante mientras observas cómo se desarrolla esto y tienes, ya sabes, Rusia sale la semana pasada y dicen, oye, tenemos, ya sabes, alrededor de 10.500 soldados ucranianos rodeados, básicamente. ¿Qué quieres que hagamos en esa versión de, bueno, podemos matarlos a todos, pueden rendirse? Correcto. Sabiendo la escasez de personal en Ucrania, y miro a la OTAN y tienes razón, es como si no parecieran tener una respuesta, no parecen tener ¿qué hacemos ahora? Esta idea de que, ya sabes, sé que hay imágenes circulando de un par de Black Hawks acercándose a las líneas del frente y ves a los chicos que salen, simplemente son eliminados en cuestión de segundos. Y entonces, al observar la situación sobre el terreno, ¿cómo ves eso para la OTAN y realmente su estrategia o incluso la falta de ella porque no parece que tengan una en este momento? Sabes eso, lo has clavado, no hay estrategia en Occidente. Una de las cosas durante mis 12 días en Moscú y al reunirme con una variedad de oficiales militares de alto rango, así como con algunos corresponsales de guerra, es la gran diferencia entre cómo los rusos hablan sobre Occidente y cómo Occidente habla sobre los rusos en Occidente. Es extremadamente despectivo, resulta insultante, son débiles, son realmente estúpidos, poseen un liderazgo deficiente. Siempre es muy despectivo. Mientras que los rusos con quienes conversé y, ya sabes, probablemente el más reconocido de ellos es el teniente general Apti Aladinov. El teniente general Apti Aladinov concibió y lideró la operación. La incursión en Suja durante el mes de marzo de este año, y en esa operación los rusos se infiltraron en un gasoducto que, como sabes, probablemente tenga aproximadamente unos 4 pies de diámetro, pero no puedes estar de pie y caminar completamente erguido. Avanzaron encorvados, portando armamento y municiones a lo largo de 13 kilómetros hasta que finalmente alcanzaron el punto en Susu donde emergieron. Así que este es el mencionado general Aladinov. Él fue quien ideó esa estrategia y la dirigió. No dijo, aquí muchachos, tengo este excelente plan para ustedes. Vayan a ese túnel. ¿Viene general? No, yo no. ¿Bromea? Es muy difícil. No, él lo lideró, desde el frente.
Y cuando hablas con ellos sobre Occidente, hablan del ejército de los Estados Unidos y de las fuerzas de la OTAN en términos respetuosos. No dicen nada degradante ni insultante. Ellos admiten libremente que sí, somos mejores combatientes que Occidente, somos mejores que Estados Unidos, mejores que la OTAN, pero no lo hacen de una manera que subestimen al enemigo, y eso ha sido el caso de Occidente, ese ha sido el problema en Occidente. Occidente está subestimando la capacidad de Rusia. Si te detienes a reflexionar y lo observas objetivamente ahora, desde la semana pasada, Putin ha anunciado el despliegue de 2 nuevos sistemas de armamento, uno en la superficie y otro en el ámbito submarino. El submarino recibe el nombre de Poseidón. El que está en la superficie es un misil de crucero denominado Brezhnev y está equipado con un reactor nuclear interno. Un reactor nuclear en miniatura es lo que proporciona la propulsión a ese misil. Antes, cuando negociábamos control de armas, decíamos que era un misil balístico intercontinental si podía recorrer 5.000 millas o más. O es un misil balístico de alcance intermedio porque solo puede llegar a 2.000 millas. Bueno, ¿cómo categorizas este? Porque puede. Es el conejito Energizer de los misiles de crucero. Sigue y sigue y sigue. Es algo nuevo, y Occidente no tiene nada comparable a eso. Nada. Sí, es muy, muy revelador cuando miras a Occidente y dices está bien. Y creo que fue Lavrov quien dijo algo en el sentido de que sí, han estado muy callados desde que hicimos ese anuncio. Correcto, no es como si estuvieran intentando comunicarse o haciendo declaraciones importantes al respecto. Y es interesante porque cuando observas la forma en que están manejando las cosas o incluso la manera en que Kiev está manejando las cosas, ves a Kiev en una posición donde se niegan a reconocer la realidad. Correcto. Siguen restando importancia a los informes de Moscú. Dicen que Zelensky estuvo a menos de 20 kilómetros de las líneas del frente de Pokrovsk para una sesión de fotos. Básicamente, él está advirtiendo que Rusia ha reunido más de 170.000 soldados. Sin embargo, considerando el déficit de personal de Kiev y sus carencias en armamento, ¿cómo percibes este enfoque en la guerra de propaganda? Porque al final del día, eso es a lo que se reduce, como si esa fuera la guerra clave. Enfoquémonos en la propaganda, enfoquémonos en negar la realidad en lugar de observar la situación en el terreno y tal vez plantear algunas preguntas difíciles allí. Bueno, eso es correcto, tienes toda la razón. Lo único que Occidente está logrando, mucho, mucho mejor que los rusos, es la guerra de la propaganda. Han sido verdaderos maestros en ese ámbito. Sin embargo, llega un momento en el que la realidad inevitablemente se impone. Supongamos que yo difundiera la propaganda que dijera, oye Rachel, solo necesitas atarte 2 almohadas de plumas a cada brazo, subir a un edificio de 30 pisos, agitarlas rápido y fuerte, y luego saltar. Estarás bien ahora mismo, y eres demasiado inteligente, no lo creerías. Sin embargo, si decidieras, oh, está bien, sí, eso es cierto, y actúas en consecuencia, oh, ya sabes, no puedo. No soy muy bueno en matemáticas, y calcular los 32 pies por segundo al cuadrado mientras caes al suelo serían 1 segundo o 3 segundos. Pero en algún momento de ese proceso te darás cuenta de que mis suposiciones ya no funcionan y la realidad se impone, y en ese caso te enfrentarás a la realidad cuando toques el suelo. Estuve hablando antes con una corresponsal en Bulgaria y ella me decía, mira, ya sabes, siempre nos dicen que cada vez que dices algo que es real, un hecho real como, vaya, los rusos han rodeado a un número significativo de tropas ucranianas, y en la región de Pokrovsk comentan, oh, eso es simplemente propaganda de origen ruso. Y mencioné, ya sabes, hemos llegado al momento en que si afirmas, oye, el sol emerge por el este, eso es propaganda de origen ruso. Los perros generalmente tienen 4 patas. Eso es propaganda rusa, así que es un hecho comprobablemente cierto. Y las personas continúan manipulando y esforzándose por pretender que esa realidad no está presente. Y mire, no creo que sea nada. Es una mera coincidencia que en Occidente se haya dominado con esta noción de que un hombre biológico, puede afirmar ser una mujer y por lo tanto es una mujer. ¿Sabes? Porque es el mismo tipo de ilusión en la que construyes un mundo mítico para ti mismo e intentas vivir dentro de él.
Bueno, la realidad para los ciudadanos ucranianos es que las balas rusas, las bombas rusas, los misiles rusos y los drones rusos son completamente reales. Y no importa lo que Zelensky afirme en Kyiv, que, oh no, aquí no ha ocurrido absolutamente nada, nada que ver aquí. La realidad es que esos soldados inevitablemente van a perecer o van a ser capturados. No hay término medio. Sí, y es prácticamente como cuando Kiev sale y afirma, oh sí, los rusos nos lanzaron 500 drones y logramos derribar 490 de ellos. Es simplemente que esos 10 que lograron pasar impactaron 500 objetivos y uno se queda reflexionando, bueno, intentando seguir su razonamiento matemático. Pero sí, es una situación muy grave, no solo para estos soldados ucranianos que están rodeados, sino para todos aquellos que están siendo enviados al frente. Y sé que cuando se trata de Pokrovsk en particular, este lugar es conocido como un centro logístico y de transporte clave para Kiev. Y dadas las ventajas que tiene Rusia, el hecho de que el tiempo está de su lado, la mano de obra está de su lado, las armas están de su lado, y tienes estas líneas defensivas que se están desmoronando en el lado de Kiev. ¿Dónde nos deja eso exactamente? ¿Y existe alguna preocupación en tu mente sobre que la OTAN se dé cuenta de lo que está aconteciendo y trate de encontrar una manera de intensificar esto? Sí, bueno, y es precisamente ahí donde volvemos a los números que te mencioné anteriormente con respecto a los tanques, los proyectiles de artillería, los drones, las FABs, ya sabes, las bombas planeadoras que poseen, los misiles que tiene Rusia, ya sabes, la OTAN no tiene nada más que propaganda. Sabes, no poseen. Sus almacenes no están completamente repletos hasta el techo de armamento sin utilizar. En realidad, han malgastado cada una de las ventajas que creían que poseían. Y ahora, el inventario se encuentra extremadamente reducido. Lo único que podría modificar esta situación y transformar el conflicto en algo considerablemente más amplio y mucho más letal para Occidente es si Trump cede y permite que se desplieguen misiles Tomahawk y esos misiles se disparan efectivamente hacia Moscú o San Petersburgo. Eso es precisamente lo que escuché con bastante frecuencia tanto de los líderes militares como de los políticos con quienes hablé en Rusia, que eso obligaría a Rusia a actuar, principalmente porque no pueden determinar cuándo se lanza un misil Tomahawk. No pueden determinar si lleva una ojiva nuclear o no, y debido a que posee esa capacidad, Rusia se verá obligada a asumir que es una bomba nuclear y tomarán medidas de represalia adecuadas, lo que significa que esto podría verdaderamente escalar y salirse de control. Y creo que, ya sabes, esa es una de las razones por las que Putin y Trump tuvieron una conversación la semana pasada, porque antes de eso, Trump estaba diciendo, sí, le enviaremos Tomahawks. Y tras esa charla, Trump comentó algo como, no haremos eso. Porque considero que Vladimir Putin le explicó a su amigo Donald Trump de manera muy clara que si procedes con esto, así es como tendremos que responder, y estás corriendo el riesgo de desencadenar una guerra nuclear. No te estoy diciendo que no puedes hacerlo, solo te estoy diciendo cuál va a ser la consecuencia. Tú decides, ya sabes, así es como es. Putin no va a imponer una exigencia ni trazar una línea porque es consciente de que Trump puede comportarse como un niño caprichoso y decir, oh, no me vas a decir qué hacer. Pero, ya sabes, lo expuso de una manera que Trump entendería cuáles serían las consecuencias, porque Trump no es un tonto en ese aspecto. Así que esto es. Estamos en una etapa crítica en este momento, en esta guerra. La capacidad de Ucrania para sobrevivir se está volviendo menos con cada día que pasa. Sé que algunos mencionan un estancamiento. No lo es. Y que, Ucrania puede aguantar otros 2 o 3 años. No pueden. Y como está demostrando Rusia, solo mira el ritmo de actividad en 2024 comparado con este año, una expansión dramática. Y no es Putin quien está tomando las decisiones. Es el Estado Mayor ruso. Han desarrollado el plan, lo están implementando y ejecutando. Sí, es muy revelador cuando miras la situación en el campo de batalla y sigues observando, y supongo que esto se remonta a la guerra de propaganda, ¿verdad? El New York Times argumentando, tal vez puede que ya haya pasado un año, argumentando, bueno, no ha habido tanto movimiento en el campo de batalla.
Y luego entran y más o menos admiten que sí, de hecho Rusia está ganando más territorio, pero por supuesto sabemos que en realidad Rusia no está en esto por el territorio en el que están. Esto es una guerra de desgaste dirigida al régimen de Kiev en su totalidad y a su ejército. Y al final del día, esto es por supuesto una guerra de poder entre la OTAN y Rusia. Y entonces, cuando se trata de la posición de Rusia, sé que algunas personas han sido críticas y se han frustrado con el gobierno ruso porque sienten que sus declaraciones contra Trump o contra los EU no son lo suficientemente duras, que no hay suficiente de un oye nosotros. Estamos marcando un límite, le estamos mostrando dónde está nuestra línea roja, que aún existe, quizás sea porque es Donald Trump y sienten que, como mencionabas, no se puede simplemente entrar y decirle cómo serán las cosas. Tienes que entrar y venderle un poco la idea. ¿Cómo ves la posición en la que se encuentra Rusia, ya que claramente están avanzando en el campo de batalla? Correcto. Llegando al punto en el que podríamos ver en el futuro que el régimen de Kiev se desmorona, pero al mismo tiempo también teniendo que darnos cuenta de bien qué viene después de eso, porque la OTAN sigue siendo una amenaza con la que todavía tienes que lidiar. Y especialmente al observar algunos de estos países en Europa, no parecen querer retroceder, ya sea que tengan las armas o no, ¿sabes? Esto es... El mundo occidental está abordando esta situación como si se tratara, ya sabes, de un partido de fútbol o un juego de fútbol americano en el que tienes un tiempo determinado. Es la segunda mitad y ahora estamos en el minuto 89. Solo les queda un minuto para jugar. Rusia no lo ve de esa manera en absoluto. Rusia no está bajo presión de tiempo. Francamente, al caminar por Moscú, no se notaría que hay una guerra en curso porque no la están tratando como una guerra en la que movilizan completamente a la población y se le pide a la población que haga sacrificios para que todo el poderío económico de Rusia se aplique a la situación. Y la razón por la cual no están llevando a cabo esa acción es porque consideran, y creo que con justificación, que pueden manejar la situación. No necesitan apresurarse, no tienen la necesidad de arriesgarse a tomar medidas que podrían escalar a un conflicto nuclear con los Estados Unidos. Que su objetivo final de desmilitarización y desnazificación de Ucrania está progresando, no retrocediendo. ¿Sabes? Los ucranianos no han logrado capturar y mantener territorio en su propio país, en su propia tierra, en Ucrania o en territorios que anteriormente formaban parte de Ucrania. Mientras que Rusia ha demostrado repetidamente durante los últimos 3 años y medio, especialmente a partir de 2023, que pueden detener las ofensivas ucranianas y que Rusia puede continuar avanzando hacia el oeste, lo cual han estado haciendo ahora con él. El ritmo de esto se ha acelerado. Muchos analistas occidentales hacen esto. Yo lo llamo un truco de abogado. Dicen, Rusia solo controla el 22% de Ucrania. Bueno, están calculando toda la tierra que está al oeste del río Dnieper. Rusia no está persiguiendo la tierra situada al oeste del río Dnieper. No lo está haciendo. No tiene la intención de ocuparla porque Rusia no requiere más territorio. ¿Sabes? Vladimir Putin no es Adolf Hitler escribiendo Mein Kampf y hablando sobre la necesidad de Lebensraum, este espacio abierto hacia el este. Rusia tiene 11 zonas horarias de territorio. No lo necesitan. Lo he escuchado repetidamente de altos funcionarios económicos y líderes políticos. Se preguntan qué realmente necesitamos en Europa. Es como si Europa no poseyera ningún recurso natural significativo que Rusia no tenga. Y ciertamente Rusia no requiere más territorio, especialmente con una multitud de personas deambulando por ahí con el cabello teñido de azul y verde, ¿verdad? Y enfrentándose al desafío de descubrir cuál es su identidad de género. Entonces, ya sabes, Rusia no tiene ninguna intención de invadir el continente europeo, pero reconoce que, en última instancia, tiene que derrotar a la alianza de la OTAN. Y eso es lo que está sucediendo. El acuerdo que ha estado sobre la mesa desde el 14 de junio de 2024 por parte de Putin es que Occidente acepte las 5 nuevas repúblicas de Rusia, Crimea, Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk,
que esas sean permanentemente parte de Rusia, que todas las tropas de la OTAN y ucraniana se retiren de allí y que la OTAN y Ucrania terminen cualquier posibilidad de relación. Eso es lo que Rusia quiere. Pero han dicho, oye, si no haces eso, entonces vamos a tomar Dnipropetrovsk, vamos a tomar Charkov, vamos a tomar Sumy, vamos a tomar Poltava, vamos a tomar Odessa y vamos a tomar Kiev. Y luego celebraremos elecciones para ver si la gente quiere ser parte de Rusia o de Ucrania, y habrá elecciones supervisadas internacionalmente. En ese momento es probable que Rusia siga creciendo, pero crecerá porque la gente votó para unirse a nosotros, no porque les apuntamos con una pistola. Ahí es a donde se dirige esto, y no hay nada que la OTAN pueda hacer para detenerlo. Sí, creo que eso es realmente el recordatorio al final del día, ¿verdad? La OTAN eligió esta batalla, eligió esta pelea y ahora están en una posición en la que tienen que vivir con las consecuencias de sus acciones y hasta qué punto realmente han empujado a Rusia al límite en este momento. Sé que hay mucho en juego aquí en todos los aspectos y agradezco que te tomes el tiempo para unirte a mí hoy y desglosar todo. Larry Johnson, un ex analista de la CIA y experto en seguridad nacional. Muchas gracias por su tiempo y sus conocimientos. Gracias, Rachel. Un placer. Gracias, Rachel. Un placer. Tiembla Trump. BRICS llega a Venezuela. BRICS envía tropas militares a Venezuela. Un movimiento militar inesperado cambió el equilibrio en el Caribe. Tropas del BRICS llegaron a Venezuela en una operación conjunta de asistencia y defensa. Rusia envió personal estratégico para garantizar la seguridad energética y blindar a Caracas frente a nuevas amenazas estadounidenses. Tiembla Trump. BRICS llega a Venezuela. BRICS envía tropas militares a Venezuela. Era domingo en Caracas. Nadie esperaba sobresaltos más allá de los habituales titulares sobre sanciones y crisis energética. Pero a las 5:47 de la tarde, los radares del aeropuerto de Maiquetía registraron la silueta de un avión que no figuraba en los manifiestos comerciales. Un gigantesco Ilyushin Il-76, insignia del transporte militar ruso, descendía lentamente sobre la pista venezolana. En su fuselaje gris metálico apenas se distinguía una matrícula, RA 787665. Paremos un poco aquí. Lo que acabamos de ver demuestra que el BRICS ya no es solo un bloque económico, es una alianza de defensa. Su llegada al Caribe marca el inicio de una nueva era donde América Latina deja de ser terreno de dominio norteamericano. Pero continuemos, porque lo que viene muestra cómo esta presencia militar redefine el mapa geopolítico del continente. Esto era misterio. No hubo anuncio, ni protocolo oficial, ni imágenes difundidas por el gobierno de Caracas. Solo silencio. Un silencio que, en la lógica geopolítica contemporánea, grita. 3 días después, la noticia cruzó el Atlántico. Rusia, miembro clave de los BRICS, había enviado tropas y cargamento militar a Venezuela. Y mientras Moscú callaba y Washington fingía no mirar, el equilibrio estratégico del continente latinoamericano había comenzado a girar. Los registros de vuelo revelaron una trayectoria tan inusual como calculada. El IL-76 despegó desde territorio ruso. Atravesó el Cáucaso rumbo a Armenia, descendió hacia Argelia, miró por Marruecos y Senegal y finalmente sobrevoló Mauritania antes de internarse en el Atlántico rumbo a América del Sur. Un trazo serpenteante, diseñado con precisión quirúrgica para evitar todo espacio aéreo controlado por países de la OTAN. Ningún radar occidental lo interceptó. Ninguna torre europea pidió permiso de tránsito. Era una ruta secreta, casi artesanal, trazada para un solo objetivo: abrir el primer corredor logístico militar ruso hacia América Latina sin pasar por Occidente. El cargamento, según fuentes de inteligencia citadas por medios rusos y estadounidenses, podría incluir sistemas antiaéreos Pansir S-1, repuestos para baterías S-300 y equipo electrónico de vigilancia de alta frecuencia. Lo suficiente para reactivar la defensa aérea venezolana, prácticamente inoperativa desde 2019 por falta de piezas y mantenimiento. Pero el detalle que más encendió las alarmas en Washington fue otro. El IL-76 no viajó vacío de personal. El mismo modelo de avión fue utilizado en Siria y Libia para transportar entre 40 y 50 toneladas de armamento y hasta 225 efectivos militares o asesores técnicos. En otras palabras, el vuelo a Caracas no fue un gesto diplomático, fue un despliegue estratégico. Horas después de que el avión tocara suelo venezolano, Donald Trump apareció frente a las cámaras.
Su tono, por primera vez en semanas, fue cauteloso. No habrá guerra con Venezuela, dijo, sonriendo con esa mezcla de desafío y nerviosismo que ya le es característica. La frase, sin embargo, sonó más a contención que a certeza. Porque mientras él hablaba, dos portaaviones estadounidenses, el USS Gerald Ford y el USS Dwight D. Eisenhower, navegaban frente a las costas del Caribe, acompañados de destructores y submarinos nucleares. Oficialmente se trataba de una operación antinarcóticos. En la práctica era un despliegue de disuasión militar. Las fuentes del Pentágono lo sabían. Venezuela, con las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, era un tablero demasiado apetecible para quedar fuera del radar estadounidense. Y sin embargo, algo había cambiado. Ahora cada movimiento debía calcularse sabiendo que Moscú estaba en el tablero. Rusia no improvisa. Desde la disolución de la URSS, Moscú había perdido casi toda su influencia en América Latina. Sin embargo, a partir de 2018, el Kremlin reactivó una vieja estrategia: penetrar el continente a través de alianzas energéticas, financieras y militares. Primero fue Nicaragua, luego Cuba y finalmente Venezuela. El enclave perfecto, posición geográfica privilegiada, puertos atlánticos y reservas de crudo que seducen a cualquier potencia. El IL-76, entonces, no fue un hecho aislado, sino el síntoma visible de un proceso más profundo, la consolidación del bloque BRICS en América Latina. Mientras Pekín avanza con inversiones estratégicas en infraestructura y minería, Moscú refuerza el componente militar. El mensaje es claro: América Latina ya no es el patio trasero de nadie. Y es que tras la expansión de la OTAN en Europa del Este y la guerra prolongada en Ucrania, Rusia necesitaba nuevos escenarios para equilibrar la presión occidental. Caracas se convirtió en su punto de proyección. Desde allí, Moscú puede monitorear el Caribe, proteger intereses energéticos y establecer una cabeza de puente a pocos kilómetros de las rutas marítimas estadounidenses. Lo más intrigante fue la reacción, o la falta de ella, del gobierno venezolano. Nicolás Maduro no dijo una palabra. Ni conferencias, ni comunicados, ni triunfalismo. El silencio fue su estrategia. Los analistas coinciden cuando una potencia despliega tropas de otro país en tu territorio y nadie lo desmiente. Significa que el acuerdo ya estaba firmado. Ese acuerdo tiene raíces en 2019, cuando Caracas y Moscú suscribieron el Tratado de Cooperación Técnico-Militar, ampliado en 2023 durante la cumbre de los BRICS en Johannesburgo. Allí, Putin y Maduro discutieron cooperación en defensa, minería, ciberseguridad y energía. En lenguaje diplomático, cooperación en defensa implica presencia militar, asesoramiento y protección recíproca. En lenguaje geopolítico significa: si atacan a uno, responden ambos. El bloque BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y recientemente Irán y Egipto, venía advirtiendo su intención de establecer una arquitectura de seguridad alternativa al modelo occidental. Venezuela es ahora la primera base visible de esa nueva arquitectura en el hemisferio occidental. Detrás del discurso oficial, la tensión crece. El Pentágono ha desplegado drones de reconocimiento sobre el Caribe, mientras marines estadounidenses realizan ejercicios en aguas internacionales contra embarcaciones ilegales. Caracas denuncia ataques encubiertos y muertes de pescadores venezolanos bajo el pretexto del narcotráfico. La Casa Blanca calla. Fuentes cercanas al Departamento de Estado confirman que existe preocupación por la capacidad de interferencia rusa en el Caribe. No se trata solo de misiles o armas convencionales. Se teme la instalación de sistemas de inteligencia electrónica capaces de rastrear comunicaciones estadounidenses desde el norte de Sudamérica. Un espejo tropical de lo que fue Cuba en 1962. Trump insiste en que no habrá guerra, pero cada movimiento sugiere lo contrario. En su entorno hay voces que piden una respuesta firme al avance de los BRICS. Otros más cautos temen abrir un frente simultáneo con Moscú, mientras Ucrania sigue consumiendo recursos colosales. Los servicios de inteligencia occidentales llevan meses alertando de la presencia del nuevo contingente Wagner reestructurado en América Latina. Tras la muerte de Yevgeny Prigozhin, el Kremlin integró a buena parte de los antiguos mercenarios dentro del Ministerio de Defensa ruso, asignándolos a operaciones de asesoría militar en el extranjero. Fuentes iraníes y rusas sostienen que varios de estos grupos ya se encuentran en Venezuela, entrenando a unidades de artillería y fuerzas especiales venezolanas. Lo mismo ocurrió en Siria y el Sahel, antes de los grandes repliegues occidentales. No es casualidad que la ruta del IL-76 replicara el mismo corredor africano utilizado por los Wagner en Mali, Libia y Sudán.
África y América Latina son ahora los dos extremos del nuevo mapa ruso de influencia. Si apoyas la soberanía de Venezuela, comenta BRICS y suscríbete al canal. Lula da Silva, presidente de Brasil, acaba de dejar muy claro que no va a permitir que Estados Unidos invada Venezuela. Y lo ha dicho en el siguiente vídeo que vamos a ver a continuación. Pero no hay matices, ni ambigüedades, ni medias tintas. El presidente de Brasil, líder de la economía más grande de América Latina, acaba de plantar cara a Donald Trump y a su maquinaria de guerra que está desplegada ahora mismo en el Mar Caribe, diciéndole que no se puede invadir Venezuela y diciéndoselo además desde la autoridad moral de quien representa a 215 millones de brasileños y habla en nombre de una región entera que está harta de ser el patio trasero de nadie. Y además justo después de haber vuelto de una reunión con Donald Trump en la que le ha dejado bastante claras las cosas. Vamos a escuchar lo que dice Lula. Solo tiene sentido una reunión de la CELAC en este momento. Si nosotros discutimos esta cuestión de los buques de guerra estadounidenses aquí en los mares de América Latina, tuve la oportunidad de hablar con el presidente Trump sobre este tema, diciéndole que América Latina es una zona de paz. Aquí no proliferaron las armas nucleares. Así que vamos a intentar en la CELAC discutir este tema de Venezuela y discutir este tema de la participación de las Fuerzas Armadas americanas en los mares del Caribe. No es necesario. Es decir, la policía tiene todo el derecho de hacer el combate al narco. Tiene todo el derecho y la responsabilidad de hacerlo. Y los estadounidenses podrían estar tratando de ayudar a estos países y no de disparar a estos países. Yo no quiero que lleguemos a una invasión terrestre. Le dije al presidente Trump, y te lo repetiré, que un problema político no se resuelve con armas, se resuelve con diálogo. Entonces, si está faltando el diálogo, me puse a disposición en lo que entienden que Brasil pueda ayudar. Tenemos todo el interés de ayudar. No queremos conflicto en América del Sur. También conversé con mi amiga Claudia Sheinbaum, presidenta de México, sobre este tema. Y tal vez voy a Santa Marta para discutir este asunto y, quién sabe, tomar una posición en defensa de los países de América Latina. Una posición en defensa de los países de América Latina que ahora mismo podéis estar viendo este mapa. No es que esté precisamente en clara libertad porque está siendo acosada por todo tipo de material bélico de los Estados Unidos. Gran cantidad de buques de guerra, incluso acorazados y submarinos nucleares y más de 4.500 efectivos desplegados. Pero básicamente la respuesta de Lula, del presidente de Brasil, que moralmente tiene mucho que decir sobre esto, pero también materialmente como país importantísimo en América Latina, ha dicho que no quiere que lleguen a una invasión terrestre. Lo ha dicho con esa contundencia con la que habitualmente ha plantado cara a Donald Trump, y ha sido en unas cuantas ocasiones. Y no es que lo haya susurrado en los pasillos de alguna cumbre, no. Lo ha dicho claramente delante de la Cámara, delante de las agencias internacionales, delante de los medios de comunicación, para que quede claro que América Latina no puede tolerar más aventuras militares de un imperio en decadencia que se cree con derecho a decidir sobre el destino de los pueblos. Le ha recordado a Trump algo que parece tan obvio, pero que parece que el magnate neoyorquino, que ahora está bastante dolido porque en su propia ciudad, en Nueva York, ha perdido las elecciones frente a Zoran Mamdani, un socialista de 34 años, hijo de migrantes, bueno, pues no termina de entender Trump que los problemas políticos no se resuelven o no se deberían resolver con armas, sino con diálogo. Eso lo ha dicho Lula. Porque esto no es una cuestión solo sobre Venezuela. Esto es sobre el principio fundamental de que América Latina es una zona de paz, una zona que se declaró libre de intervenciones militares en la cumbre de la CELAC de 2014 y que no se va a entregar ahora porque a Trump se le ocurre jugar a los soldaditos en el Caribe. Es una cuestión sobre la soberanía de 36 países que ya aprendieron a sangre y fuego lo que significa tener a los marines pisoteando sus territorios. El despliegue militar que Estados Unidos ha montado en el Caribe es obsceno. Son 8 buques de guerra, un submarino nuclear, aviones de combate F-35, 10.000 soldados
y 4.000 ya a punto de ser, 4.500 a punto de poder ser desplegados. El portaaviones USS Gerald Ford, el buque de guerra más grande jamás construido por el país, navegando amenazante frente a las costas venezolanas y también colombianas. Y todo bajo el pretexto gastado y cínico de la lucha contra el narcotráfico, como si no supiéramos que el verdadero narco entra por las fronteras terrestres y en muchas ocasiones hace ricos a mucha gente que está en los Estados Unidos y que alguno de ellos seguramente hasta donen para campañas de la gente de Trump. Como si esto que están haciendo fuese a cambiar de alguna manera el consumo en los Estados Unidos. Es obvio que no. Bueno, pues desde agosto han atacado, ya lo sabéis, embarcaciones en aguas internacionales, matando más de 60 personas. 60 seres humanos ejecutados extrajudicialmente sin ningún tipo de juicio, como está denunciando ahora mismo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esto no se puede hacer sin juicio, sin pruebas, sin nada. Disparan primero y después inventan que eran narcos. Aunque lo más perverso de todo es la hipocresía. Donald Trump autoriza, lo ha dicho públicamente, a la CIA, a la mismísima CIA, para operaciones encubiertas en Venezuela, confirmando que está evaluando ataques contra instalaciones militares y amenazando con operaciones terrestres, y después niega que esté realmente planteando una invasión. Es la misma táctica de siempre: crear caos, desestabilizar, asfixiar económicamente siempre a la población, nunca a las élites, siempre a la población. Y cuando el país objetivo está de rodillas, entonces entrar como salvadores. Lo hicieron en Irak, lo hicieron en Libia, lo hicieron en Siria y ahora quieren hacerlo, están planteando lo mismo en Venezuela. El verdadero objetivo, como bien están denunciando y confirma la realidad geopolítica de cada día, son las inmensas reservas de petróleo venezolanas. No seamos ignorantes, obviamente. Son las mayores del mundo. 300.000 millones de barriles que Estados Unidos necesita desesperadamente para mantener su hegemonía energética en un mundo que se está reconfigurando y del que no están saliendo ganadores. No es casualidad que todo este despliegue militar coincida con la escalada de tensiones globales y la necesidad de Washington de asegurar recursos estratégicos, insisto, de manera desesperada. Y mientras tanto, el pueblo estadounidense pasando hambre, literalmente. El gobierno de Donald Trump ahora mismo, mientras grabo este vídeo, ha cerrado el financiamiento del programa de asistencia nutricional durante ya más de 30 días, dejando obviamente a millones de familias sin poder alimentarse, pero eso sí, gastando 18 millones de dólares diarios, 18 millones diarios en mantener esta flota de guerra frente a las costas de Venezuela. 600 millones de dólares ya gastados en esta aventura militar mediocre, mientras los estadounidenses literalmente no pueden pagar sus medicinas ni su comida. Esa es la verdadera cara del imperio. Austeridad y miseria para su propia gente y guerra y destrucción para el resto del mundo. Todos pierden, excepto unos pocos que siempre ganan. Y Lula entiende perfectamente lo que está en juego aquí. Por eso va a llevar este preciso tema a la cumbre de la CELAC en Santa Marta. Ha dicho: la reunión solo tiene sentido si discutimos esta cuestión sobre los buques de guerra al frente de los mares de América Latina. Y tiene toda la razón. ¿De qué sirve hablar de cooperación, de desarrollo, de integración en la región si tenemos al imperio apuntándonos con sus cañones? ¿De qué sirve negociar acuerdos comerciales y después vienen los marines a imponer su voluntad a punta de fusil o a punta de mucho dinero, como han hecho en Argentina con Milei? La respuesta de la región ha sido clara, pero de momento un poco insuficiente. México, a través de Claudia Sheinbaum, apeló a los principios de no intervención. Colombia, con Gustavo Petro, denunció las amenazas, lo ha hecho en numerosas ocasiones. Bolivia, con Arce, también condenó enérgicamente el despliegue militar, pero hace falta más. Hace falta una respuesta contundente, unificada, que deje claro que América Latina no va a tolerar una nueva invasión en su territorio, porque esto no es solamente sobre Maduro, ojalá fuese simplemente sobre eso. Puede gustar más o menos el gobierno venezolano, se pueden tener todas las críticas que se quieran sobre la gestión y está bien que se tengan. Pero eso obviamente nunca jamás da derecho a los Estados Unidos a invadir un país soberano. Si permitimos que se invada Venezuela, mañana será Nicaragua, pasado será Cuba y después cualquier gobierno que no se arrodille o haga lo que quiera Washington. Es el principio de soberanía lo que está en juego aquí. Es el derecho de los pueblos a decidir su propio destino sin la bota militar del imperio sobre sus cuellos. El cinismo llega al extremo cuando vemos como ahora mismo la Unión Europea, que muchas veces vamos de supuestos defensores de los derechos humanos y derecho internacional, pues ahora una vez más, igual que ha pasado con Gaza, se acobarda ante las presiones de Washington. Von der Leyen, Macron y Merz
Todos han cancelado su asistencia a la cumbre de la CELAC. Tienen miedo a molestar a Trump, tienen miedo de las represalias comerciales, miedo de defender los principios que dicen presuntamente representar, y solo Lula tiene las narices de plantarse y decir las cosas como son. Que no puede invadirse un país soberano, que no puede llevar la guerra de nuevo a Venezuela. Eso es lo que se atreve a decir, cuando el narcotráfico simplemente es la excusa, que siempre ha sido la excusa, para hacer esto que están haciendo. La administración de Donald Trump, mientras tanto, ya ha identificado objetivos dentro de Venezuela. Puertos, aeropuertos, instalaciones militares. Dicen que pueden atacar en cualquier momento, en cuestión de días o incluso de horas. Han desplegado bombarderos B-52 y B-1 para sondear las defensas venezolanas. Están probando ahora, están tanteando, midiendo a ver hasta dónde pueden llegar sin provocar una respuesta internacional contundente. Y mientras el mundo mira hacia otro lado, ellos avanzan paso a paso hacia una guerra que Donald Trump necesita para justificarse también a nivel de política interna en los Estados Unidos, donde cada vez está más desacreditado y las encuestas dicen que está más acabado, sobre todo ahora, como os decía, después de la victoria de Zohran Mamdani. Pero se equivoca si piensa que invadir un país en América Latina es una cuestión sencilla porque están solos. Se equivoca que América Latina en su conjunto va a permitir otra invasión a lo Panamá, que por cierto también amenazó en su momento con invadir de nuevo a Panamá, o como la de Granada, o como las decenas de intervenciones realmente de la CIA que han manchado de sangre el continente. En esta ocasión, por fortuna, hay líderes, como Lula, que no se van a callar, que no se van a vender y que no van a permitir que el imperio haga y deshaga a su antojo. Porque el mensaje es cristalino. América Latina es una zona de paz. Y así tiene que seguir siendo. No se va a permitir, dice Brasil, que se convierta en otro Oriente Medio, en otro escenario de guerras, que además acaban pagando el resto de países que están a su alrededor, con millones de refugiados, solamente para alimentar un complejo militar industrial estadounidense con el que unos pocos se hagan multimillonarios, todavía más de lo que ya son. No se va a permitir que sus mares se llenen de buques de guerra, que los cielos se oscurezcan con bombarderos y que la gente, los latinos, mueran de nuevo para que unas petroleras estadounidenses se llenen los bolsillos, quedándose con esas reservas de petróleo. El único conflicto que queremos es verbal, decía Lula en el vídeo, normal. Conflicto de ideas, político, de argumentos, de propuestas, no de misiles y bombas. Ya sabemos que ganan ustedes con las bombas, Estados Unidos, ya lo sabemos. Pero el siglo XXI debería ser algo que hubiese quedado en el pasado. Argumentos, no muertos y destrucción. Porque eso es lo que diferencia a un país de un imperio. Unos creen en la política, en el diálogo, en la diplomacia, y ellos, Donald Trump, solamente cree en la fuerza bruta. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos días. De momento la posición de Lula ha quedado muy pero que muy clara. Os leo en los comentarios. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejo un par de vídeos más por aquí que tal vez os interesen. Adiós. Os interesen. Adiós. Bueno, ayer Milei aprovechó que estaba otra vez en los Estados Unidos y le agradeció a Donald Trump. Quisiera agradecer al presidente Donald Trump y a toda su administración por haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina 4 veces superior a la anterior. Esto no es más que uno de los acuerdos comerciales que Argentina y Estados Unidos se deben hace muchos años y que entre ambos países estamos trabajando por rectificar. Contamos con una diversidad geográfica tal que permite prácticamente cualquier ser humano del planeta que decida invertir en Argentina pueda explotar sus conocimientos de manera provechosa para exportar sus talentos al resto del planeta. Ahora, gracias a la normalización de nuestra macroeconomía, el correcto funcionamiento del régimen de grandes inversiones, tenemos las condiciones económicas y políticas para hacerlo. Y a eso se le suma por primera vez que tenemos los incentivos correctos para hacerlo. Bueno, recordemos cómo funcionan estos incentivos. El gobierno hizo un régimen de incentivo de grandes inversiones conocido como el RIGI, que es el que menciona el presidente. ¿Tiene que haber en la Argentina un régimen de incentivo de inversiones? Sí. 100%. ¿Este que votó el gobierno? No. ¿Por qué no? Porque este régimen, que además ni siquiera genera inversiones, las únicas son o ya estaban o cuestiones que hace YPF, por ahora no hay nada importante en el RIGI, lo que hace es bajarles impuestos a estos proyectos que van a pagar menos impuestos que las empresas que ya están acá, por ende es con una diferencia de competencia con las que ya están acá. Amortización acelerada de todo lo que utilicen para esos proyectos, con lo cual también deja de recaudar el Estado.
les permite no comprar ni una tuerca en la Argentina, que es un punto clave para las inversiones. Cuando hay regímenes de inversiones, vos decís, bueno, está bien, vení, invertí acá, pero usá los proveedores locales. Bueno, no. Pueden traer todo desde afuera. Y después le dicen, vos vas a poder exportar todo lo que produzcas. De hecho, una de las cosas más importantes es que deja de ser prioridad el autoabastecimiento energético argentino. Por ende, toda la nafta la podés vender si querés afuera. Y obviamente, empresario la va a vender donde gane más. Si gana más afuera, gana más afuera. Si gana más acá, la va a vender más acá. Para ganar más acá nos tiene que aumentar la nafta. Y además, a partir del tercer año no dejan un mango de retenciones. $1. Ese es el RIGI. No va a beneficiar al país. Y además la única forma de sostenerlo es a través de más deuda. Porque esas inversiones van a ir a después pedir dólares para sacar los dólares del país. Por ende solo se sostiene con endeudamiento, por eso no va a andar. Y por eso esta creatividad económica que lleva adelante Milei y otra vez Caputo no va a funcionar. Y tampoco va a funcionar con esta relación personal con Donald Trump. Porque Trump, primero, la Argentina no es un país tan relevante en materia económica para Estados Unidos. Está, si no recuerdo mal, en el puesto 20 y pico o 30 y pico en sus relaciones económicas. Tiene una relación, si quieren, política e ideológica, porque Trump no tiene alineada América en sus intereses. Claudia Sheinbaum en México, Petro en Colombia, Lula en Brasil, Yamandu Orsi en Uruguay, Boric en Chile. No está alineada absolutamente. Ahora va a tener un aliado en Bolivia y tiene a Milei en la Argentina. Ahora, Milei, parte de su creatividad económica, es que ahora dependemos del humor de Donald Trump. Y es un tipo con un humor muy cambiante. Ayer lo explicó muy bien Emanuel Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía, hoy consultor de empresas muy importantes en la Argentina, y explicó justamente si se puede o no se puede tomar en serio este vínculo entre Milei y Trump. Si vos me decís, mira, el rescate que le hizo Estados Unidos a Milei, a Argentina, es un rescate país-país, es, como dice Malamud, una invitación al desarrollo. Pero bueno, ok, entonces 1500 funciona de tipo de cambio. ¿En serio alguien puede pensar que Trump y Milei son dos personas que pueden hacer un acuerdo de Estado? Independientemente si Trump tiene reelección, si le va bien en el medio término, Trump es un tipo que un viernes a la tarde hizo que la acción de Starbucks cayera 70% porque dijo que iba a cortar la importación de café de Colombia, y el domingo a la noche lo llamó a Petro y le dijo, era un chiste, hablemos. Y el lunes la acción de Starbucks valía 15% más. Entonces yo no me pondría en manos de un rescatista que un día te dice, toma el salvavidas, el otro día te lo saca, el otro día te usa para hablar con Lula. Cuando empieza a hablar con Lula dice, bueno, no sé si me sirve tanto. Así nos dejó Milei, pendientes de la voluntad de Donald Trump. Así dejó a la Argentina, así dejó a la figura presidencial argentina. Empezamos el programa hablando de los abrazos que son un bochorno de Milei. Ni hablemos del de Petri, que es el monumento a la imbecilidad. Perfectamente lo podrían establecer. Esos dos tipos saltando y abrazados. Lo que pasa es que no se puede hacer una estatua a los altos. Pero alcanzaría, igual, una estatua quieta nos daría una imagen. Pero los otros abrazos también a Trump, toda la vez que lo ve, se le tira encima y Trump se tira así hacia atrás como diciendo, ¿de dónde viene? Particularmente la primera vez sucedió. Con Elon Musk, con Bessett, con Lamelas, en fin, con todos ellos. Y alguien podrá decir, bueno, pero el tipo saca ventaja. No, sacó ventaja todo para él, pero no para la Argentina. Para él, porque lo ven hasta simpático, podría decirse. No se olvide que ese de Bessent es un delincuente, Trump, dicho por el New York Times, no por quien les habla. Es decir, todo lo que le prestó a la Argentina era para rescatar el dinero de sus socios, para que sacaran el dinero que habían invertido y estaba en dificultades si la Argentina se hundía. Y Trump, ya sabemos, debe ser el personaje más repugnante del mundo. Pero lo ven simpático a Milei, entonces lo ayudaron para las elecciones, es verdad, condenando a la Argentina a una deuda todavía más pavorosa de la que ya existía. Pero para la Argentina no hay ninguna ventaja, porque alguno podrá pensar,
de todas maneras consigue que Estados Unidos le dé a la Argentina, no le da nada. Estados Unidos en el mundo de los negocios para la Argentina representa poco. Matías Jáuregui, nuestro amigo periodista, pero que además es productor, ha contado algunos datos que tengo acá. Estados Unidos sabe cuánto representa de todo el volumen de las exportaciones. Póngalas todas juntas, como si fuera un círculo. Bueno, acá están todas las exportaciones. ¿Cuánto va a Estados Unidos? Tiene que recortar un poquitito, como usted cuando corta una pizza bien chiquitita para probarla. El 8%. El 8% de las exportaciones. De todo este círculo, ¿sabe